Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias por el gran amor, por el cuidado, por la provisión de vida que nos das día a día, Señor. Estamos agradecidos porque estamos aquí reunidos en familia, hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque tu palabra se hace presente en nosotros cuando nosotros lo creemos con fe, cuando nosotros cantamos, te alabamos y exaltamos tu nombre en todo momento, Señor. Padre, gracias, porque en este día hemos venido para ser instruidos y enseñados por tu palabra, Padre. Gracias porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es nuestro ayudador. Él nos va a enseñar y nos va a guiar a toda la verdad. Y te agradecemos por esta palabra preciosa que tú tienes para nosotros en este día, Padre. A ti sea toda gloria y honra en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Nuestro Señor es bueno. Realmente estamos pasando un tiempo precioso con la palabra. Cada versículo que estamos aprendiendo, cada capítulo de este Evangelio de Juan, nos está acercando y nos está revelando cada vez más quién es Jesús. Amén. Lo más importante en la vida de cada ser humano es quién es Jesús para ti y cómo está la relación, cómo está tu relación con Él. Si realmente Jesús es lo que realmente lees en esencia en tu vida, o simplemente Jesús es uno más de los muchos profetas o maestros que han estado hablando acerca de Dios. Y yo creo que durante todo este tiempo que estamos hablando en ese evangelio, siempre Juan va a mostrarnos y va a presentar a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Hijo de Dios, como aquel Mesías esperado por todo un pueblo. En este tiempo vivimos un momento tan difícil donde el pueblo, la gente necesita de un Salvador. ¿Cuánto nosotros nos hemos visto las calles, las noticias, el mundo, el sistema, la economía, la educación, en todas áreas de nuestras vidas? La gente necesita de un Salvador, necesita de alguien que los pueda ayudar, alguien que los pueda sostener en medio de un mundo de caos, de tinieblas, de oscuridad. Y creo que a cada pasaje de este Evangelio nos va a ayudar a que nosotros podamos enfocarnos realmente quién es Jesús. Y creo que al entender que Jesús es el Cristo, nos va a ayudar a que nosotros podamos darnos cuenta que Dios tiene un plan y un propósito para esta humanidad. Entender que su Salvador está en nosotros, está con nosotros. Él ha venido para acá. Acuérdense que Juan empezó diciendo que él el que era la luz de los hombres, vino a esta tierra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero mucha gente no lo cree, mucha gente no lo recibe, mucha gente lo rechaza. Pero hay un grupo de personas, más aquellos que creen en su nombre, aquellos que recibieron a Jesús en sus vidas. Dios los hizo unas nuevas personas, con una nueva naturaleza, estableciendo una nueva relación con Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos en esa verdad que tenemos en base a lo que la palabra nos dice, que somos hijos e hijas de Dios. Amén. Por lo tanto, el Señor quiere que cada vez nosotros vayamos enfocándonos más en reconocer quién es Jesús y lo que Jesús es capaz de hacer, ¿no? Cuando nosotros ponemos nuestra confianza plenamente en Él. Estamos viviendo tiempos donde necesitamos confiar en alguien. Y si usted está buscando en quién confiar, Jesús es su mejor y única esperanza en quien usted puede confiar, en quien nunca le va a fallar, en quien nunca le va a decir un no, sino que el Señor siempre va a tener una respuesta. Sea la que tú quieres o sea la que tú no quieres, esa respuesta siempre va a ser para tu bien, porque Dios sabe lo mejor para tu vida. Amén. Hemos estado leyendo ya el pasaje que hemos estado leyendo en Juan capítulo 4 y vimos cómo Dios, ¿verdad? Jesús, a través de Jesús, transformó toda la vida de una sociedad que era totalmente rechazada digamos, por toda la sociedad de aquel entonces, ¿no? Especialmente el pueblo de Israel, ¿no? Los judíos rechazaban plenamente a los samaritanos. Pero ¿cuántos saben que Dios no rechaza a nadie? El Señor no rechaza a nadie. El Señor está ahí buscándote para transformar tu vida de un caos a ser una persona no solamente llena de gozo, sino una persona que transmita vida, la vida que este mundo necesita. Amén. Vimos cómo Jesús transformó la vida de la mujer samaritana en una mujer rechazada, en una mujer tal vez menospreciada por su sociedad, una mujer marginada, a ser una mujer que proclama estas buenas noticias, una mujer que guía a toda su sociedad de vivir en tinieblas a vivir en un ambiente de ahora de luz, de vida, porque han encontrado al Mesías,
han conocido al Mesías. Eso nos debe llevar a nosotros a entender que nuestro encuentro con el Mesías debe transformar nuestra vida de una manera radical. No podemos tener al Mesías en nosotros y seguir viviendo de la misma manera. No podemos tener al Mesías y aún seguir pensando en esconderme de la gente, en vivir por mis costumbres, por mis tradiciones, por mis paradigmas, por mis cosas del pasado. No, si yo tengo al Mesías, soy una nueva persona. El Señor te transforma, te cambia. Y no te cambia para que sigas igual o peor, sino te cambia para bien. No solamente para tu propia vida, sino para todos los que te rodean. Esta mujer realmente nos muestra lo que Dios es capaz de hacer con todo aquel que cree en Él. Y este pasaje que el día de hoy vamos a leer nos va a llevar a otro nivel de fe, al cual nosotros tenemos que aferrarnos para vivir la vida que Dios ha prometido para todos aquellos que confiamos y creemos en Él. Amén. ¿Qué tal si me acompañan a Juan, capítulo 4, versos 53 a 54? Vamos ya a ir terminando este pasaje de la Escritura, donde básicamente el Señor nos va a hablar acerca de una fe especial, una fe que realmente impacta la vida de las personas, una fe que transforma cualquier circunstancia cuando tú crees en Él. Juan capítulo 4, versos 43 y 54. Esta historia justamente viene después, ¿no? De lo que, de toda esta narrativa de la mujer samaritana, ¿no? De todo lo que pasó con ella, su encuentro con Jesús, la transformación de la visión que tenía esta mujer respecto a Jesús, de ser simplemente un judío a ser el Mesías, de poder entender que este encuentro con el Mesías no solamente se quedó con ella alegre y feliz, sino que ella fue y contó a toda su ciudad lo que había pasado con su vida. E invitó a la gente que ellos también pudieran conocer a este Mesías. Y ese es el mensaje básico del pasaje con la mujer samaritana que lo lleva a que la gente conozca a Jesús. Amados hermanos, nuestro encuentro con Jesús no es para nosotros, sino es para transmitir a otras personas. Verso 43 dice así: pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario del gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Verso 49 dice: Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde. La fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que a esa hora fue la, perdón, le había ocurrido el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. A través de toda esta escritura, vamos a ver y a entender cómo cómo nuestro Señor va a, va a confrontar una situación distinta, ¿no? Ahora va a enfrentarse a una persona que no era cualquier persona, ¿no? Era un funcionario, dice, ¿no? Importante en esa ciudad, ¿no? Por eso que he puesto como título el día de hoy para esta prédica es la fe que confía en la palabra de Cristo. Qué importante, amados hermanos, es que cuando una persona empieza a creer a alguien por lo que ha escuchado de esa persona, por lo que ve de esa persona. Pero el Señor quiere llevarnos a un nivel de fe hacia Él cuando nosotros confiamos en la palabra que Él nos dice. Y a través de este pasaje vamos a ir nosotros viendo cómo el Señor está obrando y haciendo que nosotros podamos entender
cómo Él realmente quiere que nosotros confiemos en Él cada día. Amén. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese gran contraste entre la gente que cree simplemente por las señales que ven Jesús, con aquellas personas que creen simplemente por la palabra que Jesús habla. Amén. Y el Señor quiere que cada vez nosotros vayamos a ese nivel de fe, que confiemos en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una palabra de Dios que Dios está hablando a tu corazón y muchas veces no lo hemos creído? O muchas veces no lo hemos obedecido. Sí, a veces el otro, sí, Señor, gracias por esa palabra que me has hablado. Pero después yo sigo haciendo las mismas cosas. Yo sigo actuando de la misma manera. Y el Señor quiere que nosotros empecemos, amados hermanos, a confiar en esa palabra, a creer que lo que Él nos ha dicho, eso es lo que va a pasar. Y vamos a ir leyendo ese pasaje porque nos va a dar una luz muy grande respecto a cómo Dios quiere que vivamos en este tiempo. Que no vivamos por vivir, sino vivamos confiados en su palabra, confiados en lo que Él ha predestinado y ha dicho a favor de nosotros. Amén. Entonces en Juan capítulo 4, verso 33 dice, pasados los 2 días Jesús siguió camino a Galilea. Y qué interesante porque Juan está haciendo una narrativa, es la continuación de lo que había pasado. ¿Se acuerdan cuántos días Jesús se quedó en Samaria? ¿Se acuerdan? Se quedó 2 días. Y justo dice acá, ¿no? Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Si usted puede darse cuenta en el mapa, y me hubiese gustado ponerle el mapa para que puedan ver, ¿no? Que después de Jerusalén venía obviamente Samaria y venía pues lo que era ahora esta región de Galilea, ¿no? Y donde Jesús va a empezar a tratar con ellos. Y justamente ahí había mucha gente que había estado con Jesús, ¿no? Y Jesús va a encontrarse con ellos. En el siguiente verso, mira lo que dice, ¿no? Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra de su propio pueblo. Jesús estaba regresando, digamos, a su ciudad donde él había crecido, se había formado, era Galilea, ¿no? Y él básicamente estaba regresando a su ciudad. Y su ciudad, muchos de ellos, ustedes han tenido oportunidad de ver otros pasajes en los evangelios, muchos de los galileos no creían en él porque lo veían a Jesús como el vecino del barrio, ¿no? El vecino que estaba acá y decía, no, sí, de Jesús, el hijo del carpintero, ¿no? Sus hermanos son fulanito y sutanito, y como que lo ninguneaban a Jesús, no honraban a Jesús. Y qué importante es cuando una persona empieza a honrar a quien merece honra, ¿no? Y aquí vemos claramente cómo esas personas no honraban a Jesús, sino al contrario, empezaron pues a vivir de una manera contraria a lo que el Señor quería, ¿no? Entonces, dice que estando en esta ciudad, ¿no? Jesús claramente va a decir algo, ¿no? Que acá en este lugar yo no voy a ser honrado, dice, ¿no? Porque dice, ¿no? Que el profeta no recibe honra en su propio pueblo. Y mucha gente, obviamente, acá va a haber digamos, algo contrario va a pasar, porque la gente va a salir al encuentro de Jesús, pero sí a honrar a Jesús. Pero ¿saben por qué va a salir? Miren lo que dice acá, verso 45, dice, sin embargo, dice, ¿no? Los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Entonces, Jesús, obviamente, hablando este refrán que decía que no iba a ser celebrado en su propio lugar, pero sin embargo recibió un recibimiento totalmente distinto a lo que había hablado. Los galileos fueron a recibir a Jesús. Pero había algo que los motivaba a ellos, ¿no? Porque ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho durante la Pascua. Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros. Ellos habían visto a Jesús haciendo señales. Ellos habían visto a Jesús haciendo grandes cosas durante la Pascua. Entonces ellos creyeron al Señor por las señales que él hacía. ¿Se acuerdan al final del versículo de Juan capítulo 2, del final del versículo 2, cuando la gente dice, seguía a Jesús por las señales que él hacía? ¿No? Lo creían en él por las señales que él hacía, por lo que él estaba haciendo. Entonces, la gente confiaba en Jesús de esa manera. En pocas palabras, ellos estaban confiando en Jesús por lo que habían visto de Jesús. Entonces, Jesús va a decir algo muy importante en el siguiente verso. Miren lo que dice. En su paso a Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Muy importante que Juan está narrando algo como para que podamos darnos cuenta hacia dónde está yendo Jesús. ¿Cuántos saben que Dios sabe todas las cosas? ¿Cuántos sabemos que Dios, para Él no es nada casualidad? Oh, casualidad, me encontré con esta persona enferma o me encontré con esta necesidad. No, Él sabía que iba a pasar esas cosas.
Cuando empezamos a hablar acerca de la mujer samaritana y el pozo de Jacob, Jesús intencionalmente fue por ese lugar porque él sabía que iba a transformar, iba a evangelizar, iba a llevar el mensaje de Dios a toda una ciudad a través de una mujer. Y ahora Jesús está yendo a un lugar y dice que va directamente, ¿no?, a Capernaum, y ahí encuentra un funcionario, no llega a Capernaum, si estaba en Galilea, sino que un funcionario que estaba en Capernaum fue hacia Galilea, ¿no? ¿No? Y él tenía, dice, que un hijo que estaba muy enfermo. ¿Y qué pasa con él? Verso 14 dice, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiese a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Un hombre se acerca a Jesús, como muchos de nosotros, amados hermanos. A veces tenemos situaciones difíciles en nuestras vidas y obviamente vemos dónde hay soluciones. Humanamente, ¿qué hacemos? Si yo tengo un problema de repente de la vista, ¿no? O de la muela o cualquier problema que tengamos de salud, y alguien me contó que en tal lugar, tal doctor es bueno, ¿qué hago yo? Me voy hacia ese lugar porque sé que ese doctor es bueno. Y voy a buscar el consejo, que el doctor me atienda para que me dé la solución que estoy esperando. Y básicamente lo que pasa acá es algo similar. El hombre había sabido que Jesús era el hombre de milagros. Él estaba haciendo señales y milagros. Y tenía una situación, una urgencia en su vida. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado urgencias en nuestra vida? ¿Alguna enfermedad, algún accidente o algo, una situación grave que se manifestó en la familia de alguien cercano y de repente necesitamos ayuda? Normalmente nosotros queríamos, básicamente iríamos pues a emergencia del hospital para que lo atiendan rápidamente a mi paciente que se está muriendo. Este hombre sabía que había una respuesta en Jesús. Dice que fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Él le dice, Señor, ven a mi casa, porque mi hijo se está muriendo. Y miren lo que Jesús va a responderle. Y acá es algo muy interesante, porque si nosotros ahorita, por mi mente pasan muchos pasajes de la Escritura cuando mucha gente se acerca a Jesús por una necesidad. Algunas veces Jesús responde, vamos, le dicen, otra vez la gente dice, no, 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 tú no te acerques a mi casa, simplemente habla, ¿no? Y muchas situaciones como Jesús trata con las personas, porque Dios es un Dios que se manifiesta a todas las personas de diferentes formas, diferentes maneras, porque Él es el Señor. Y este hombre urge una necesidad, su hijo se está muriendo, y se acerca a Jesús para pedirle que le ayude, ¿no? Y no sé si puede ser tu situación. Pero este hombre desesperado se acerca a Jesús pidiéndole ayuda. Señor, mi hijo se muere. Necesito ayuda. No sé si usted alguna vez ha ido al hospital con una persona que está moribunda y ya necesita una ayuda urgente. Entonces uno va al Señor, ayúdale, por favor, doctor, haga algo para que mi hijo no se muera. Era la necesidad urgente de este hombre. El hombre creía que Jesús podía hacer algo en él. ¿Y por qué creía? Porque él había escuchado todo lo que se decía de Jesús, de lo que él había hecho en Jerusalén. Acuérdense que Jesús ya estaba, su ministerio ya se estaba haciendo mucho más grande, ya se estaba manifestando de una manera mucho más amplia. Ya no simplemente estaba dentro de los judíos, había de los samaritanos, y ahora estaba yendo nuevamente a Galilea para que ellos puedan escuchar y recibir el mensaje que él tenía. Y Jesús fue de una manera intencional porque sabía que iba a presentarse esta situación, encontrarse con un hombre necesitado de Dios. Necesitaba ayuda. Pero miren cómo Jesús va a responder. Y es muy importante porque muchas veces las personas se acercan a Dios, pero con una actitud equivocada. Muchas veces la gente se acerca a Dios y a veces al no recibir algo de Dios, se resienten contra Dios. Actúan de una manera incorrecta. Mire, Jesús va a responder en el verso 48, dice, Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? Jesús no le dice, oh, vamos, tú hay una necesidad, voy corriendo a ver a tu hijo. No, él pregunta, responde a esa inquietud de este hombre con una pregunta. Dice, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y maravillas? En pocas palabras, él está diciendo, ustedes creen en mí por lo que ven, no creen en mí por lo que yo soy. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios por lo que vemos, por los resultados, porque yo sé que Dios me va a dar, entonces yo quiero del Señor eso, ¿no?
Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, pero las personas, amados hermanos, están constantemente buscando a Dios por su necesidad. La gente busca a Dios porque está tratando de tomar ventaja de Dios. Porque muchas veces la gente se acerca al Señor porque ha visto lo que el Señor puede hacer. Y no se dan cuenta muchas veces que lo que están haciendo básicamente es seguir a un Dios, pero por lo que yo voy a recibir de Él, no por lo que Dios es. Por eso Jesús les dice, ¿acaso nunca van a creer en mí? A menos que vean señales, milagros y maravillas. Mucha gente está en la iglesia porque recibe algo de Dios, pero no va en busca de Dios. No va en busca para conocer a Dios. Yo voy a la iglesia porque me siento bien. No, no tenemos que venir a la iglesia porque nos sentimos bien. Yo vengo a la iglesia porque quiero conocer mejor a mi Dios, porque quiero pasar un tiempo especial en familia con mi Dios. Yo vengo a pasar tiempo con Dios, no porque yo me sienta bien. Yo creo en Dios porque Él me sanó, por eso creo en Él. O yo creo en Dios porque me hizo mi milagro. Y sin darnos cuenta, estamos generando una idolatría donde no debe de darse. Por eso que la religión existe, hermanos. La gente idolatra los diferentes religiones, estampitas y vírgenes y un montón de cosas, cruces y un montón de cosas. Porque le hizo su milagro, pidió algo y le dio. Y por esa señal, por esa maravilla, ese milagro que recibió, cree en eso. Y es triste, es una realidad. La gente cree, ¿no? Porque alguien le hizo algo especial y cree en eso, punto. Por señales, milagros o maravillas. Y Jesús le va a decir, a menos que ustedes no crean, no vean cosas, no van a creer en mí. En pocas palabras le está diciendo a la gente, a todo, no solamente al hombre, sino a toda la multitud que estaba allí, es tiempo de que empiece, su nivel de fe tiene que empezar a crecer. Su nivel de fe tiene que empezar a subir a un nivel más alto. Pero ¿saben qué hizo este hombre? No se molestó, no se sintió tal vez ofendido, no se sintió tal vez rechazado. Acuérdense que este hombre se acercó a Jesús con una necesidad vital. Su hijo se está muriendo. Y tal vez uno puede decir, pero qué duro es el Señor, qué injusto. ¿Cuántas veces hemos escuchado, qué injusto es Dios? Él no ve mi necesidad, no sabe lo que estoy pasando. Qué malo es Dios, no me hace caso. Yo le pido algo, no me da. Estoy pidiendo, pido por la sanidad de mi hijo y no me hace caso. Me empieza a decir, si tú no crees, si no ves señales, milagros, y me empieza de una otra manera a regañar por lo que yo estoy haciendo. ¿Y cuántas veces nosotros como iglesia de Dios estamos así con el Señor? Renegando de Dios, molestándonos del Señor. Pero ¿saben qué? Este hombre tuvo una actitud diferente. Este hombre escuchó lo que Jesús dijo, pero él fue por algo. Y yo creo que Dios valora cuál es tu objetivo de vida, qué es lo que deseas en la vida, qué es lo que anhelas. El hombre quería la sanidad de su hijo. Y a pesar que él sabía que estaba yendo por lo que Jesús decía, por señales, milagros y maravillas, miren lo que va a responder. Verso 49, miren lo que dice. Señor, le dice, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Qué importante, amados hermanos, es que a pesar de las circunstancias tan adversas que podamos tener cuando nos acercamos a Dios, siempre en nuestro corazón mantenga esa humildad y esa sinceridad. A veces la humildad es lo que escasea en el pueblo de Dios. A veces como cristianos nos llenamos de orgullo, de palabrería, y no encontramos una fe sincera, sino una fe fingida. Pero Dios busca esa fe real. Dios busca que tu fe, tu confianza en Dios sea segura, real, a pesar de los defectos que podamos tener, a pesar de los pecados que hemos cometido. Dios te perdona porque Él quiere que tú te enfoques en que en Él está tu solución. Él no está apuntando tu pecado, Él está apuntando si tu corazón se arrepiente
y se acerca a Dios y clama por ayuda. Este hombre, a pesar de que sí, recibió la palabra que Jesús le dijo, ¿no? Él no se quedó en ese problema, sino dijo, sí, Señor, dice, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes que mi hijito se muera. La actitud de este hombre estaba claramente enfocada en decirle, tú eres la solución a mi problema. Sé que tal vez mi forma como me acerqué a ti no era la correcta, pero te pido que me ayudes. Cuando nosotros actuamos con un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón donde nosotros nos rendimos ante el Señor, obviamente el Señor va a entender cuál es nuestra verdadera intención. Hay mucha gente que se acerca al Señor, bueno, no me das, ya, pues voy por otro lado, ¿no? Ah, Dios no me ayuda, ya, veré entonces por el otro lado, pues, plan B. Y muchas veces cambiamos a Dios por las recompensas. Pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero a veces nosotros queremos más las añadiduras que a Dios. Más quiero la recompensa que a Dios mismo. Y a veces sin darnos cuenta, amados hermanos, estamos cayendo una y otra vez, ¿no? En los problemas, en los pecados, en los problemas, en las circunstancias difíciles, cuando dejamos a Dios o sacamos a Dios de escena. Pero Dios no quiere eso de nuestras vidas. Este hombre fue de una manera sincera, ¿no? Y se humilló delante del Señor, suplicó delante del Señor, Señor, mi hijito se está muriendo, ayúdame. Y Dios eso espera de nosotros. Humildad, sinceridad, perseverancia. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando esta mujer sinofelice se acercó a Jesús por la salud de su hija también? ¿Y qué le dijo Jesús? Acá Jesús, digamos, fue caballero, en cierta forma, estaba diciendo, claro, ustedes vienen por mí, si no ven las señales, milagros y por ahí. Yo no habló ese punto. ¿Qué le dijo? ¿Acaso voy a dar de no, el plan de los hijos, voy a darse a los perros? Le dijo. Si nosotros, un ministro nos dice eso, ¿qué diríamos? ¿Qué se ha creído ese ministro? Ah, yo me voy para otra iglesia. Yo me voy a otro ministro. ¿Qué se ha creído? Y empiezo a hablar y inclusive hasta de repente ofenderlo de una manera horrible. Porque a veces nuestro corazón no es un corazón humilde. Es un corazón que a veces está lleno de orgullo, lleno de egoísmo, porque busco mi beneficio, busco lo que yo quiero, antes de buscar el plan y la voluntad de Dios. Y este hombre, la actitud que él tuvo, va a sacar de Jesús la respuesta que él espera. Amados hermanos, nuestra actitud que tenemos frente al Señor va a ser que tomemos la palabra que nosotros necesitamos. No la que yo quiero, sino la palabra que necesitamos. Hay una gran diferencia entre yo recibir lo que quiero de que en recibir lo que yo necesito. Porque yo puedo querer muchas cosas y a veces muchas cosas que quiero no son buenas, no son buenas, pero sí hay cosas que yo necesito para mi vida. Y él va a recibir esa palabra que justamente necesitaba. El verso 50, miren lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Qué importante cuando Jesús le dice esta palabra a él, tu hijo vivirá. Y ¿saben qué? El hombre ya había aprendido algo. Él había entendido que Jesús era el Señor, era el Mesías, era el Cristo. Y él no dijo, pero Señor, si yo no lo veo, ¿cómo voy a creer que se sanó? Dice la Escritura que el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. No dijo, necesito una señal, necesito una muestra, necesito no sé algo, como para saber que así es. Él no buscó ningún testimonio, no buscó ninguna garantía, entre comillas, de que su hijo esté sano. Su única garantía, lo único que necesitaba era la palabra del Señor, que le dijo, tu hijo vivirá. Amados hermanos, qué importante que nosotros podamos recibir esa palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo frente a esa circunstancia que estás pasando? Porque a veces pensamos que ya no hay solución para nada, pero Dios te da una respuesta y te dice, ¿qué cosa quieres? Y el Señor le da la respuesta y dice, tu hijo vivirá. ¿Saben qué? La segunda parte es tan importante como la primera, que tú creas lo que Jesús te dice.
Porque muchas veces, hermanos, Dios te puede estar hablando en tu cara de diferentes maneras, de diferentes formas, pero tú no lo crees. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho algo en tu vida y tú lo has recibido con gozo, pero de repente no lo creíste? Porque cuando vienen las circunstancias, los problemas, las situaciones que en vez de seguir igual está peor, tú dices, ah, no, no creo. Cuando este hombre se acercó con su hijo que estaba endemoniado, que su hijo, mira, mi hijo está mal, y que dijo, si tú crees, ¿no? Vas a poder recibir, ¿no? O ver la gloria de Dios, ¿no? Y el Señor dijo, mira, no puedo, ¿qué puedo hacer, no? Y él le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y a veces necesitamos nosotros, Señor, ayúdame a creer en ti. Ayúdame a confiar en esa palabra que me has dicho. Ayúdame a recibirla. Este hombre ya estaba tan seguro que Jesús era su respuesta, que él simplemente escuchó la palabra y el hombre creyó lo que Jesús le dijo. Pero algunos de repente están en la posición de, Señor, ayúdame a creer en ti. Y el Señor no se va a sentir incómodo, ah, no me crees, no, porque Él conoce tu corazón. Algunos estamos dispuestos ya a recibir todo lo que Dios nos da, algunos necesitamos un poco de ayuda de parte del Espíritu Santo para creer la palabra que Dios nos da y acciones que tenemos que hacer. Él creyó la palabra y emprendió de regreso a casa. Él no estuvo dudando, él no estuvo angustiado, él no estuvo preocupado. El hombre recibió la palabra. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Que la palabra de Dios toque tu corazón. Que la palabra de Dios entre a tu corazón. Que la palabra del Señor penetre tu ser. Que no sea una palabra que entre por un oído y se salga con el otro, como decían antiguamente. Sino que sea una palabra que vaya a tu corazón. Y que tú puedas irte con esa palabra feliz. Mira este hombre cómo iba. Sabiendo de que la palabra que Jesús le dijo era verdad. Que la palabra que Jesús le dijo era real. Yo no creo que este hombre esté preocupado ahí por su hijo. Yo no creo que este hombre esté angustiado. ¿Qué pasará? ¿No pasará? ¿Será? ¿No será? No. Él dijo, el Señor me dijo que vivirá. Entonces, gracias, Señor. Está vivo. Yo creo que Él va a vivir. Yo creo que va a estar bien. Yo creo que se ha sanado. Gracias. La actitud que tomamos frente a las circunstancias de la vida va a marcar cómo vas a vivir tu futuro. Recibe una palabra de Dios para ti. Recibe la palabra que estás esperando de parte del Señor. Porque muchas veces nosotros esperamos muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Pero a veces no esperamos la palabra de Dios. Y lo que más anhela y debe anhelar nuestro corazón es recibir la palabra de Dios. Este hombre recibió la palabra que tu hijo vivirá. Y él creyó esa palabra. Él no miró si sanó su hijo. Él lo llamó por teléfono, y ya dime cómo está, mejoró, se le bajó la fiebre, ahora sí está bien. No, él creyó la palabra, la guardó en su corazón y empezó a vivir con esa verdad. Por eso, la palabra de fe que nosotros predicamos es una palabra real, es una palabra viva, es una palabra que va a transformar cualquier situación que se presente en tu vida simplemente si tú la crees. Este hombre estaba con una situación caótica. Su fe era una fe de urgencia. Si no vas, Jesús, mi hijo se muere. Y de repente pensaría como Marta y María, porque no viniste, se murió mi familiar. ¿Te acuerdan cómo Marta y María dijeron de Jesús por su amigo Lázaro? Si tú hubieses venido, Jesús, mi hermana no se hubiese muerto, ¿no? Y tal vez este hombre hubiese dicho, Jesús, tú no quisiste ir a mi casa y mi hijo se murió. Y de repente era un renegado más de los muchos que existen en este mundo, porque pidieron a Dios algo y nunca, y no, no que no lo recibieron, sino que Dios estaba tratando con ellos de una manera distinta. Pero este hombre no esperó que Jesús vaya a su casa. Este hombre no esperó en ver una señal, una muestra, un algo. No. Simplemente este hombre recibió la palabra. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros en este tiempo esté con su oído dispuesto a recibir la palabra que Dios tiene para tu vida, que va a transformar el destino de todo tu ser. Y mira lo que va a pasar. Dice, mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Fíjense, amados hermanos.
¿Qué alegría habrá pasado en la casa de este hombre cuando el niño se sanó? Que salieron a buscarlo. Él no llegó a su casa, él estaba camino a su casa y se encontraron con él para decir que su hijo estaba vivo y sano, imagínense, ¿no? Entonces, dice, él le preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar. Fíjense que él quería constatar algo, porque Jesús habló algo y él creyó que en ese momento su hijo era sano. O sea, él también creyó lo que Jesús había dicho. Por eso dice, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Wow. Cuando vivimos expectantes de lo que Dios hace en nuestras vidas, las cosas suceden así, de pronto, de pronto. De pronto estás en una situación difícil, pero tú crees la palabra de Dios y de pronto cambian todas las cosas. Tienes un reporte negativo de parte del doctor, pero de pronto recibes una palabra de Dios y la situación cambia. La situación marca la diferencia cuando tú crees en el Señor. Amén. Verso 53 dice, entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. ¿Ah? Tu hijo vivirá. Hermanos, este pasaje de la Escritura nos lleva a vivir un nivel de vida totalmente diferente. No podemos nosotros estar viviendo en base a los resultados que veo. Dios no quiere que vivas por lo que ves, sino Dios quiere que vivas por lo que tú crees en Él. A veces nosotros somos como Tomás, mientras yo no vea, mientras yo no toque, no voy a creer. Y a veces nosotros nos movemos en nuestra vida cristiana como la fe de Tomás. Tengo que ver para creer. Pero bienaventurados, dijo el Señor, aquellos que aún sin ver, creen. Y ese hombre creyó en el Señor. Y al creer en el Señor, tuvo los resultados que esperaba. Dios quiere eso de nuestras vidas. La obediencia, amados hermanos, nos va a llevar a que nosotros podamos recibir lo mejor de Dios. La obediencia va a hacer que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Es tiempo de que confiemos en la palabra de Dios. Es tiempo que descansemos en la palabra del Señor. Es tiempo de que empecemos a vivir una vida no como todo ser humano vive, viendo para poder hacer algo, recibiendo para poder tener algo. No, viviendo por fe. Y el vivir por fe es vivir escuchando y recibiendo la palabra que Dios te da. Dios no quiere que vivas una vida en base a resultados, sino que Dios quiere que vivas una vida en base a tu fe en el Señor. Porque mucha gente dice, si no lo veo, no lo creo. Si no lo recibo, no lo creo. Pero acá no es si tú lo ves o no lo ves, o lo recibes o no lo recibes. Si tú lo creíste, entonces lo tienes. Si tú crees que Dios te dice algo, eso es lo que Dios te ha dicho, eso es lo que va a pasar. Para mi mente de repente es algo loco, es algo que no entiendo, no tiene sentido. Tal vez la gente que estaba alrededor de él le decía, mira Jesús, ¿cómo que? Le decía, oye Señor, ¿cómo dices tú que ya lo sanaste? ¿Dónde? ¿De dónde lo has sanado? Si no lo vemos. Y es más, no estaba ahí al costado, estaba lejos, manifestando claramente, ¿no? La deidad de Jesús, que él actuaba sin importar el espacio ni el tiempo, porque Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a vivir como el Señor quiere que vivamos. Tenemos que aprender a descansar en la palabra de Jesús, hermanos, no en los milagros que vemos. Tenemos que empezar a ver lo que el Señor realmente es en la vida de cada una de las personas. Dice, esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Acuérdense que Jesús no hizo muchos milagros, o sea, el evangelista Juan en todo su evangelio solamente manifiesta 6 milagros que hizo. El primero que hemos visto fue el milagro de las bodas de Caná. Este es el segundo milagro, la sanidad de este funcionario del rey, ¿no? Y tercero, y bueno, y dice ahora,
Por lo tanto, amados hermanos, la fe que confía en la palabra de Cristo siempre va a tener grandes y mejores resultados. Amados hermanos, Cristo tiene autoridad para dar vida con solo hablar. Jesús tiene la autoridad para que tú simplemente recibas la palabra y dé vida a aquello que tú consideras que está perdido, aquello que tú consideras que está muerto, aquello que tú consideras que ya no sirve para nada, aquello que tú consideras que ya para qué. El Señor siempre va a hablar para dar vida a lo que aparentemente esté muerto. Amén. Hoy día, amados hermanos, el Señor nos invita a confiar en su palabra. El Señor nos invita a que creamos en Él, no por las señales que hayas visto, no por los milagros que aún hayas recibido, sino que tú empieces a confiar quién es Él en tu vida. ¿Quién es Él? Y cada palabra que Él dice, créelo. Porque si tú crees la palabra del Señor, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver cómo el Señor transforma todo tu ser. Vas a ver cómo el Señor te va a llevar a que tú puedas vivir una vida no como tú quisieras, sino como Dios ha predestinado que tú vivas. Y déjame decirte que la vida que Dios predestinó para ti es una vida buena, agradable y perfecta. Tú puedes tener una buena vida, pero a veces una buena vida que no está en la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que vivas una vida conforme Dios quiere que tú vivas. Amén. Por lo tanto, cada día tenemos que examinar nuestra fe. Si estamos dependiendo realmente de lo que Dios es, o estoy dependiendo de lo que Dios, de lo que puedo ver que hizo el Señor. Porque si yo veo mi vida confiando quién es Dios, entonces mi fe es real, es pura, es honesta, es segura. Pero si yo me fío en base a las señales, a las maravillas que puedo ver, entonces mi fe es muy débil. Porque el día que no hay señales, ¿qué pasará? ¿Ya no creo en Dios? El día que no hay milagros, ¿qué cosa? ¿Ya Dios dejó de existir? Él no es una señal, es un milagro. Él es el Señor. La gente que creía en Jesucristo no creía por las... O sea, muchos creían por las señales y milagros, es cierto. Pero la fe que resalta la Biblia es aquella gente que creyó en Él, aún sin haber visto señales y milagros. Como los primeros discípulos, como la mujer samaritana, como los mismos samaritanos que creyeron en Él, como este hombre que creyó la palabra del Señor. Porque fue la palabra del Señor justamente la que hizo transformar sus vidas. Entonces, amados hermanos, es tiempo que confiemos en Jesús y dejemos que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Cada día tenemos que poner nuestra confianza en Él, porque Él, a través de su palabra, nos va a mostrar la voluntad preciosa de Dios. Amén. Vivamos una fe, amados hermanos, que no solamente se quede con nosotros. Si ustedes pueden ver, la sanidad llegó a Él, pero toda su casa creyó en el Señor. ¿No? Si usted ha podido ver, vamos a retroceder un poquito acá. Acá dice, ¿no? Toda su casa creyó en Él, dice, ¿no? Dice, tuviste, y tanto Él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Es por eso que por eso que el Evangelio nunca se va a quedar en ti, el verdadero Evangelio. Porque el verdadero Evangelio se transmite, empezando a todos los que te rodean. Y luego va a trascender hacia los demás. Vivamos entonces una vida, un Evangelio como el Señor quiere que vivamos. Amén. Una vida llena del poder y del amor del Señor, para que cada uno de nosotros podamos confiar, ¿no?, en la palabra de Cristo. Y veamos cómo el Señor hace ese cambio, esa transformación de un hombre que viene desesperado, angustiado, buscando ayuda. Tal vez como nosotros tenemos muchas situaciones que necesitamos ayuda del Señor, pero no simplemente nos quedamos ahí, sino que vamos a implorar, a rogar al Señor, a suplicar al Señor, a humillarnos delante del Señor. Y el Señor nos dará esa palabra que va a tocar tu corazón, esa palabra que te va a llevar a que tú puedas decir, no, no, mi vida no puede seguir siendo la misma porque tengo la palabra de Dios en mí. Esa palabra que transforma tu ser, esa palabra que vas a llegar al lugar donde esperabas y ver los resultados que pediste al Señor, que fueron regalos, fue un resultado real, un resultado que no solamente queda contigo, sino que cambia a toda tu familia y toda tu sociedad.
Amén. Confiemos en la palabra de Cristo. Confiemos en su palabra, que es viva y verdadera. No nos quedemos simplemente, amados hermanos, en una emoción de momento, sino que corramos con esa palabra. Porque la palabra que Dios nos da es una palabra segura, es una palabra que nos lleva siempre por caminos de victoria, para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos enseñas, Dios. Gracias por la palabra de verdad que tú nos hablas. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, es viva y verdadera. Pero al mismo tiempo, Señor, también estamos agradecidos porque esa palabra que tú nos das cada día nos lleva, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Padre, a no vivir por lo que vemos, sino a vivir confiados en tu palabra. Porque es tu palabra la que nos lleva, la que nos transforma, la que nos guarda, nos cuida, nos protege, la que nos libra de todo mal. Y es tu palabra la que cada día nos hace ver quién eres tú, Señor. Y no nos quedamos, Señor, simplemente con el problema o con la necesidad, sino que cada día vamos confiados en ti, Señor, sabiendo de que tú que has iniciado la buena obra en nosotros, papito, tú no vas a parar hasta terminar. Y ayúdanos a vivir cada día confiados en tu palabra, porque tu palabra nunca, nunca regresa así. Gracias te damos, Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, mi Dios, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.